Bueno, hoy vamos a ver un poquito de lo que es el tema de interactividad, cómo hacer que nuestras aplicaciones ya tengan un poquito más de interacción con el usuario, y para eso pues vamos a empezar dando un poquito de información acerca de Kotlin y pues como los elementos más básicos que se requieren de momento para entender lo que vamos a hacer. Entonces, primero, pues en el caso de Kotlin, al igual que en Java, hay unas palabras que son reservadas. Estas palabras, pues precisamente por ser reservadas, no se pueden usar en el uso pues para nombrar identificadores, ya sea por ejemplo para crear el nombre de una variable o el nombre de una clase. No se pueden usar entonces este tipo de palabras. Acá hay un listado de algunas. Las variables en Kotlin pueden ser inmutables o mutables. Inmutables es que no pueden cambiar su valor, sería el equivalente a una constante. Acá podemos ver, por ejemplo, dos formas de crear una variable inmutable. Una es, bueno, primero que todo, para que sea inmutable debe tener el keyword val, la palabra reservada val, el nombre de la variable que se le quiera dar y el valor. Una vez se le asigna un valor a una variable inmutable, pues simplemente no se va a poder cambiar en tiempo de ejecución. Otra forma de hacerlo sería indicando pues que es inmutable con el keyword val, el nombre de la variable y dos puntos el tipo de variable que se desea crear, y darle el valor que deseamos darle por defecto. ¿Por qué en esta primera opción no es necesario indicar el valor? Bueno, hay un elemento en Kotlin que se llama inferencia de tipos, y es que el sistema puede identificar a partir del valor que se le asigne a la variable el tipo de variable que va a ser. En este caso, al asignarle 3.1416 a esta variable pi, el sistema induce que deduce que es una variable de tipo double, ¿ya? También se puede, por ejemplo, crear la variable y darle un valor inicial después en tiempo, pues en alguna otra parte del código. Aquí hay que tener en cuenta que si se va a hacer de esta forma, pues se debe indicar el tipo por obligación al momento de crearla. Las variables mutables, las que sí pueden tomar cualquier otro valor en cualquier momento, se crean con el keyword var, el nombre igual que en la anterior, nombre de la variable. Y pues en este caso, si yo le asigno, por ejemplo, entre comillas un nombre, el sistema por inferencia de tipo va a deducir que es una variable de tipo string. También lo puedo hacer de forma directa, o sea, indicar el tipo de variable al momento de crearla. Y pues también puedo crearla y darle un valor inicial después en algún otro momento. Por último, pues digamos, para lo básico que necesitamos de momento de Kotlin, el tema de las funciones son el equivalente a los métodos. Entonces, al igual que en Java, pues las funciones tienen pues una estructura. En este caso, una función se crea, en Java sería un método, acá sería una función, usando la palabra reservada fun de function. Luego viene el nombre de la función o el nombre del método, entre paréntesis los parámetros que se desean pedir, si es que los necesita. Si no se necesitan, pues solamente se abre y se cierran paréntesis, y el tipo de retorno, tipo de dato que va a retornar. Si se van a incluir parámetros, pues sí, al igual que al crear variables, primero se le da el nombre del parámetro y luego el tipo de dato, coma, nombre de parámetro, tipo de dato y así sucesivamente. Para el tipo de retorno, pues se va a hacer exactamente igual. Entonces, acá hay dos ejemplos de una función que pues, he denominado suma, que pide dos parámetros, un parámetro num1 de tipo int, otro num2 de tipo int, y aquí le estoy diciendo que retorna un valor de tipo entero. En este caso yo creo una variable result a la que le voy a guardar la suma de estos dos números y voy a retornar esa variable.
Esta variable será de tipo int, que es el mismo tipo de retorno. ¿Por qué será int? Pues porque al momento de asignarle un valor, se le está asignando la suma de dos enteros. En este otro caso, que no la pongo a retornar ningún valor, pues lo único que hago, digamos, es imprimir en consola el resultado. Aquí no está retornando ningún tipo de dato. Bien. Para ver esto en funcionamiento, digamos, para darle interactividad a una aplicación que ya veníamos trabajando desde antes, ya habíamos trabajado con una aplicación, pues un inicio de sesión muy sencillo. Entonces acá tengo un diseñito que ya tengo hecho, un image. Aquí básicamente es un linear layout, son puros linear layout anidados. El linear layout padre está vertical. Un elemento acá que es un linear con un image view. Esto podría ser solamente el image view sin necesidad del linear. Luego viene otro linear layout que contiene 4 elementos. Un edit text para el nombre de usuario, un edit text para el password, un botón para el inicio de sesión, y por último un text view para que el usuario, pues en caso de que haya olvidado el password, pues digamos que en este caso lo pulsaría y el sistema haría algo para recuperárselo. Y pues adicionalmente agregué otro linear layout con 3 image view, pues en caso de que se quisiera agregar ahí alguna acción que lo llevara a las redes sociales en este caso de la unidad JC. Bien, entonces para iniciar con el tema de interactividad, primero vamos a hablar de vamos a hacer que nuestra aplicación pues tome acciones, ¿cierto? A partir de lo que el usuario haga con ella, lo que vamos a hacer es que ese edit text de nombre de usuario, ese edit text de contraseña, pues vamos a hacer que cuando el usuario agregue unos valores predefinidos, pues la aplicación haga algo, cualquier cosa. Antes de eso, entonces, vamos a... sigamos acá mejor. Bien, para eso vamos a ver qué son los intents. Los intents son objetos que funcionan como eventos, como evento de comunicación entre dos o más actividades. En pocas palabras, lo que hace un intent es unir componentes de una aplicación Android. Por ejemplo, la comunicación entre dos actividades se da a través de un intent. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de 3 aplicaciones. Gmail. Desde Gmail yo puedo tener, por ejemplo, 2 actividades, y ese cambio de una actividad a otra se hace a través de un intent. Yo puedo usar intents para abrir actividades de una misma aplicación, o puedo usar los intents para abrir actividades de otra aplicación. Ustedes han visto, por ejemplo, que desde un correo de Gmail ustedes pueden abrir una URL. Esto lo que hace es que a través de un intent se abra, por ejemplo, Chrome, y desde Chrome usted puede hacer el clic en un enlace a YouTube, y esto lo que hace es que a través de un intent se abre la aplicación de YouTube. ¿Qué puede contener un intent? Bueno, puede tener un nombre, este dato es opcional, puede tener una acción. La acción, por ejemplo, puede ser una acción predefinida, indicando que es una actividad, por ejemplo, de inicio de la aplicación, o puede tener una acción que yo cree, que yo me la invente, y luego poder usarla para que sea única a través de todo el sistema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer que nuestra aplicación, al momento de yo pulsar el botón de login, se ejecute una acción. En este caso, que lea el dato que hay en el edit text de username, en el de password, compare con unos datos predefinidos, y a partir de esto abra una nueva actividad con un mensaje de bienvenida. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la segunda actividad. Recuerden que para crear la segunda actividad, por ejemplo acá yo solamente tengo una,
que es main activity, y su layout activity main. Para crear una nueva actividad, pues hay dos opciones. Una es darle aquí, decirle que quiero crear una actividad vacía y el sistema hace todo por mí. Crea el archivo Java, crea el archivo XML y automáticamente me lo registra en el manifiesto. Pero voy a mostrar cómo se haría, digamos, este proceso a pie, simplemente pues por cuestiones de conocer qué es lo que haría el sistema detrás de todo ese proceso tan automático. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una nueva clase. En las diapositivas ustedes van a ver aquí el ejemplo en Java. El ejemplo yo lo voy a hacer en Android Studio usando Kotlin, para que tengan y vean pues como la comparación entre un lenguaje y otro. Entonces lo primero es crear una nueva clase. Aquí en las diapositivas dice que vamos a crear una nueva clase Java. Vamos a darle un nombre a la actividad, Welcome Activity, de tipo clase. La superclase, o sea la clase de la cual va a heredar, va a ser AppCompat Activity. Esta superclase AppCompat Activity es una clase que se creó, la clase digamos inicial para actividades era Activity, pero a partir pues de ciertas versiones de Android donde se requerían elementos de compatibilidad entre versiones viejas y versiones nuevas, pues nació la clase AppCompat Activity, que es un tipo de actividad que es compatible pues con diferentes versiones de Android. Y al pulsar OK, pues se habrá creado el archivo Welcome Activity. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es crear una nueva clase tipo Kotlin y le vamos a dar el mismo nombre, Welcome Activity. OK. Listo, aquí hemos creado la clase Welcome Activity. Esta clase, como pueden ver, no hereda, al contrario de la que tenemos acá de ejemplo, que hereda de una vez de AppCompat Activity a través de la palabra reservada extends. En Kotlin lo que vamos a hacer es indicarle que hereda de AppCompat Activity. Y el error que nos sale aquí lo que nos está diciendo es que esta clase tiene un constructor que debe ser llamado. Pues simplemente vamos a abrir y cerrar paréntesis para indicar que estamos heredando esta clase y llamando de una vez a su constructor. Bien, con esto ya tenemos acá el equivalente de lo que tenemos acá en Java. De aquí vamos a crear el XML de la actividad. Recuerden que una actividad está compuesta de dos archivos, un archivo Java o Kotlin para la parte del controlador, la parte funcional, y un archivo XML para la parte del diseño visual o la interfaz de usuario de la actividad. Entonces para eso acá nos dice que vamos a crear un nuevo archivo de recursos layout. Entonces vamos a hacerlo acá en la carpeta layout, clic derecho, nuevo archivo de recursos layout, y el nombre que le vamos a dar al XML de esa actividad pues será el mismo nombre, Welcome Activity, pero al revés. Esto lo hacemos por convención, Activity Welcome. Vamos a escoger por ejemplo que el tipo de layout root o raíz va a ser relative layout, y con esto al crearlo pues se nos va a abrir el archivo con un layout padre de tipo relative layout. Listo. Entonces acá lo que tenemos es un código donde lo que vamos a hacer es agregar un text view para la nueva actividad que se va a abrir cuando iniciemos sesión. Vamos a poner un text view que va a mostrar simplemente el mensaje de welcome. Aquí copié y pegué, pues obviamente nos sale un error porque este string str welcome no existe, entonces vamos a crearlo. Y aquí el valor que queremos mostrar.
Bien, algo que sucede cuando uno copia y pega código, por ejemplo, de las diapositivas, no sé si alcanzaron a fijar, voy a darle aquí control Z. Estas comillitas que aparecen acá vienen como en una fuente diferente, entonces nos sale un error por eso. Tener mucho cuidado al copiar y pegar código de otra parte, no cometer este tipo de error. Acá nos sale el mismo error por lo mismo. Eso, acá está el diseño de la segunda actividad, un text view que va a mostrar el mensaje welcome. Vamos a ponerle un poquito más de tamaño a esto, unos 25 sps. Listo, esta es la segunda actividad que se va a mostrar cuando yo inicie sesión desde la primera. Bien, ya tenemos el archivo Kotlin, perdón. Tenemos el XML. Ahora vamos a darle, vamos a crear el método onCreate en la clase WelcomeActivity. El método onCreate es un método que es el método más importante de cualquier actividad. Este es el método que se llama cuando se inicia una actividad. Listo, aquí es donde inicia el ciclo de vida de una actividad. Sin este método, pues simplemente la actividad nunca va a poder ser iniciada. ¿Qué tiene el método? Bueno, lo esencial, lo que no puede faltar. Primero, como es un método sobrescrito, debes llevar la palabra override, porque es un método que viene de la clase padre appCompatActivity. La función onCreate tiene un parámetro llamado SavedInstanceState, que es simplemente para almacenar el estado de la actividad. Siempre que se sobrescriba un método de una clase padre, se debe llamar, lo primero que se debe hacer es llamar al mismo método de la clase padre. ¿Listo? En este caso, lo primero que hacemos es llamar al onCreate. Con super lo que estamos diciendo es llame al onCreate de la clase padre. Y después, el segundo dato que debemos agregar en este método onCreate es decirle cuál va a ser el XML o la interfaz de usuario que se va a cargar en esa actividad. Entonces con setContentView, aquí es establecer el contenido de la vista. Y todos los recursos, ya sean imágenes, ya sean layouts, sean strings, todos están registrados en una clase que se llama R. Entonces, como están todos registrados en la clase R, pues de la misma clase R vamos a sacarlos. Entonces, en este caso yo digo de la clase R, de los recursos tipo layout, llámeme a el recurso ActivityMain, en el caso de la actividad MainActivity. Entonces vamos a copiar este código, vamos a pegarlo aquí en WelcomeActivity. Él nos va a decir que tenemos que, hay unos elementos, unas clases que faltan por importar. Para que las importe le decimos que sí. Si yo dejo este código así, ¿qué va a pasar? Le estoy diciendo cárguele el XML de ActivityMain. Entonces ambas actividades van a tener el mismo diseño. No hay problema, digamos, no hay error en que ni de sintaxis ni en tiempo de ejecución de que usted cargue un mismo XML, un mismo diseño a diferentes actividades. Pero pues obviamente no tiene sentido tener más de una actividad con el mismo diseño. Entonces acá tenemos que decirle que queremos cargar en WelcomeActivity el recurso, el layout ActivityWelcome. ¿Listo? Algo que ya de pronto notaron en Kotlin es que no se usan punto y comas al final de las sentencias. Bien, acá está el ejemplo de cómo se vería en Java la palabra override, indicando que es un método sobrescrito, public void onCreate, super.onCreate y setContentView igual r.layout ActivityWelcome. Lo único que nos falta para que esta actividad pueda funcionar, ya tiene el archivo Java, Kotlin, con el método más importante que es el onCreate, que es el único que se necesita para que se pueda cargar la actividad. Ya tenemos el diseño en XML, que es solamente un text view. Y falta registrar la actividad en el manifiesto. Si no la registramos, pues nos va a salir un error de que la actividad simplemente no existe. Entonces vamos a ir al manifiesto
Y para crear la actividad, pues simplemente vamos a decirle a través del nombre, que es, digamos, lo único que necesitamos o lo mínimo que necesitamos para registrar nuestra actividad. Usamos .welcome activity porque el package ya está definido aquí, o sea, la ruta ya está definida por defecto del paquete donde se encuentran las actividades, y con decir .welcome activity es suficiente. Si el package fuera diferente, o sea, si la actividad se encontrara en una ruta diferente, pues acá tendría que haber escrito con punto y la ruta completica. La otra actividad que ya está registrada acá era la inicial, la del login, que para mí se llama main activity, y tiene un intent filter que es el que le indica al sistema que con esta actividad tenemos que arrancar. O sea, la aplicación tiene dos actividades, welcome activity y main activity, pero el sistema necesita saber con cuál de las dos arranca, y pues eso lo sabe a través de este intent filter. Bien, con eso ya tenemos la actividad lística para ser llamada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A ese botón de login vamos a agregarle el atributo onClick. El atributo onClick lo que hace es que me permite crear una función o un método en el Java o en el Kotlin que va a ser llamado al momento en que se haga clic sobre ese objeto. Este atributo onClick se puede usar en botones, en imágenes, en TextView, etcétera, etcétera. O sea, cualquier objeto puede tener el atributo onClick, y el valor que yo le voy a dar aquí es el nombre del método que se va a llamar de la actividad. Entonces, en este caso yo estoy diciendo que voy a crear un método que se va a llamar onLogin. Entonces hagamos eso. Vamos a Activity Main. Aquí en el botón vamos a decirle que vamos a agregar el atributo onClick, y aquí le vamos a decir que el método que se va a llamar se llama onLogin. Él me muestra un error porque me dice, vea, ese método no existe porque no lo hemos creado. Entonces vamos a Main Activity y vamos a crear ese método. Primero veamos cómo se ve el método en Java. Aquí está, public void onLogin, el nombre del login del método, y es importante que haya un parámetro de tipo view al momento de llamar este método. O sea, es obligatorio que cuando yo use el atributo onClick y cree el método de ese atributo onClick que le estoy asignando a ese botón, que haya un parámetro de tipo view. Los views son layout, son botones, son edit text, son text view, son image view, o sea, todos los componentes visuales son de tipo view. Es importante que este objeto, este parámetro esté aquí en el método, porque al momento de yo pulsar el botón, en este caso, ese botón va a venir empaquetado aquí con este nombre que yo le ponga aquí. Aquí se llama view. ¿Listo? Si yo no pongo este parámetro acá, simplemente me va a decir me va a salir un error diciéndome que el método no existe. Vamos a ver cómo sería entonces este método creado en Kotlin. OnLogin. El parámetro y el tipo de parámetro. Abro y cierro y listo. Si volvemos acá Activity Welcome, perdón, a Activity Main, el error desaparece. Ya el método está allí. ¿Qué pasa si yo elimino el parámetro? Dejo solamente onLogin. Me va a salir un error. Es obligatorio que cuando yo use la propiedad onClick y le diga cómo se va a llamar el método, ese método por obligación debe tener un objeto de tipo view. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo poner el nombre que ustedes quieran ponerle, indicando cuál es el objeto que se está llamando. Aquí yo le puedo poner, por ejemplo, button login. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo
pongo dos objetos con onLogin llamando al mismo método. Entonces ahí lo ideal sería que el objeto simplemente se llame view. Y ya luego lo que yo tendré que hacer es verificar cuál de los dos objetos fue el que llamó. Porque este mismo método podría ser llamado por el botón y por el TextView que dice olvidó su contraseña. Entonces ambos elementos podrían llamar el mismo método. Y si ambos elementos llaman el mismo método, ¿cómo sé que debo iniciar sesión o recuperar contraseña? Pues eso lo tendré que hacer a través de este objeto, verificando este objeto view si es el botón o si es el TextView. Entonces, obligatorio siempre un objeto de tipo view como parámetro. Bien, antes de hacer lo que dicen las diapositivas, que es validar el usuario y la contraseña, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar que cuando yo pulse el botón login, efectivamente se está llamando este método onLogin. Entonces, solamente para verificar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un toast. Un toast es un objeto que me permite a mí mostrar un mensaje temporal por muy corto tiempo en pantalla. Entonces, a través del método makeText, lo primero que él me pide es el contexto. Entonces, para el contexto, yo le voy a decir que el contexto es esta actividad. Listo, o sea, ¿dónde quiero mostrar el mensaje? En esta actividad, en este contexto. Luego me dice él, ¿cuál es el mensaje que usted quiere mostrar en pantalla? Entonces voy a decirle que muestre welcome. Aquí lo ideal sería, por ejemplo, crear, bueno, de hecho ya tenemos un recurso de tipo string que se muestra este mensaje welcome. Vamos a ponerlo aquí por cuestiones de rapidez. Vamos a ponerlo ahí quemado en el código. Recuerden que esto no se puede hacer porque si la persona tiene el dispositivo en español, en chino, en japonés, lo que sea, pues le va a mostrar el mensaje en inglés. El tercer parámetro que me pide es la duración. Entonces, él me da aquí unas opciones a través de la misma clase toast de escoger si la duración va a ser corta o va a ser larga. Vamos a ponerle larga. Y por último, le decimos que lo muestre. Si no llamamos al método show, pues no lo va a mostrar. Y recuerden, sin punto y coma. Vamos a probar entonces esta aplicación. Vamos a ejecutarla. Está lento el equipo. Bien, voy a pulsar entonces login. Y aquí aparece el mensajito. Este es un toast, ¿vale? Cada vez que yo pulse el botón login, pues se va a llamar el método onLogin. Y en el método onLogin lo que le estamos diciendo es que muestre este toast con la palabra welcome. Bien, ya sabemos entonces que el método funciona. Podemos comentarlo. Los comentarios acá son igual que en Java. Vamos a comentarlo y sigamos entonces con las diapositivas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando yo pulse login, pues él verifique lo que hay en el edit text de username y en el edit text de password. Y vamos a comparar si ese nombre de usuario, en este caso yo le puse el EP y que la contraseña sea 5373. Si esto es correcto, vamos a iniciar la nueva actividad. ¿Cómo iniciamos la nueva actividad? A través de un intent. Los intent, como les dije, son como ese pegamento entre actividades, lo que comunica una actividad con otra. Entonces yo creo un intent, yo lo llamo intento, llamo a su constructor y le doy dos datos. Uno,
el contexto, o sea, desde dónde estoy creando el intent. Aquí en otras palabras lo que estoy diciendo es, vea, vamos a ir desde esta actividad hasta esta actividad. ¿Listo? Y con el método start activity, pasándole como parámetro el intent, el sistema ejecuta esta acción. ¿Listo? ¿Qué preguntamos dentro de un login? Pues preguntamos si el edit text username, sáquele el texto, conviértalo a string, compárelo con esta palabra lepe. Si eso es correcto, entra y pregunta si el password, sáquele el texto, conviértalo a string y compárelo con 5373. Entonces, si ambas cosas son correctas, ejecuta este código de crear el intent diciéndole de dónde para dónde vamos e inicia la actividad. Estos objetos edit text hay que crearlos como variables, vamos a crearlos como variables globales en la clase main activity. Recuerden que estos objetos hacen partes de la interfaz de usuario de main activity. Fíjense que yo copio y pego el código. Android Studio me dice que el código que estoy pegando es Java, que si deseo convertirlo a Kotlin, yo lo podría dejar en Java, o si quiero le digo sí, conviértalo a Kotlin. Fíjense en la estructura, y pues ya él al convertirlo en lenguaje Kotlin, pues los crea como, en este caso, variables inmutables. Vamos entonces, pues como son objetos, estos objetos no los vamos, o sea, podremos variar su contenido, más no podemos variar el objeto como tal. Entonces dejémoslo aquí como tipo val. Y lo siguiente que vamos a hacer es en el onCreate. El onCreate es como el constructor de las actividades. Entonces en el onCreate vamos a darle vamos a inicializar estos objetos. Entonces, primero vamos a decirle que a través del método findViewById vamos a decirle que encuentre un recurso, una vista por su identificador, lo convierta a edit text y me lo asigne a este objeto que yo he creado acá. Si vamos al layout de activity main, estos dos edit text, username y password, no tienen asignado un ID. Cuando yo voy a manipular un objeto en Java o en Kotlin, es importante acceder a él a través de su ID. Sin un ID es imposible obtener, por ejemplo, en este caso, el texto de los dos edit text. Entonces, @+id edit text username, y vamos a crear el ID del password, edit text pass, creo que se llamaba acá, psswd. Listo. Edit text password, edit text username. Este casting no es necesario. Y aquí nos sale un error diciéndonos que como son variables inmutables, pues no van a ser cambiadas. Entonces cambiamos esto a var y listo. Acá, ¿qué estamos haciendo entonces? Creamos una variable edit text. Yo les pongo el mismo nombre, pero podría llamarlo con un nombre diferente al ID. No es necesario que el nombre de usuario, perdón, no es necesario que el nombre del objeto sea el mismo nombre que yo le asigné en el ID. Puede ser otro. Puede ser, por ejemplo, user. Y aquí yo le puedo poner password. Listo, no importa. Lo importante que es, yo acá estoy creando dos objetos de tipo edit text. Y cuando yo le digo, cuando yo los instancio a través del método findViewById, esto traducido es encuentre una vista por su identificador. Recuerden que todos los recursos están registrados en el archivo R. Entonces le digo, vea, de la clase R, de la sección de IDs,
sáqueme el ID edit text username. Él va y busca ese ID, encuentra el ID, de ahí a través de este método a través de ese ID convierte eso en un objeto. Si nos fijamos, por ejemplo, esta clase findViewById retorna un objeto de tipo view. ¿Listo? O sea, retorna el objeto view que haya encontrado registrado con este ID. En este caso, con el ID edit text username, va y lo encuentra y se lo asigna a esta otra que yo tengo acá. O sea, yo lo que estoy haciendo es creando una copia del edit text que aparece en el XML, crear una copia y asignársela al edit text que he creado acá en el archivo Kotlin o en el archivo Java. ¿Listo? Entonces puedo crear objetos con el nombre que quiera. Lo importante es saber cuál es el ID del que quiero llamar. Yo pues por cuestiones para no confundirme, pues les pongo el mismo nombre que les asigno en el ID. Listo. Entonces creo los objetos. En el onCreate, cuando se cree la actividad, los instancio, los inicializo. Y ahora lo que sigue entonces sería simplemente hacer los if que verifiquen cuando yo pulse login, que verifiquen. Aquí me dice que quiero convertir eso a Kotlin, le digo que sí. Y simplemente lo que hago es preguntar si vamos a vamos a qué, bueno, vamos primero en Java. El método getText es el que me obtiene el contenido del edit text en formato texto. Yo lo convierto a formato string y lo comparo con lo que yo deseo comparar. Acá pues se llama el método text, lo convierto a toString y acá pues tengo dos opciones, igual o .equals. Cualquiera de las dos opciones igual es válida. Vamos de hecho a dejar las dos opciones, tanto Java como Kotlin. Bien, esto es para evitar para que de pronto el contenido del edit text sea nulo. Listo, entonces puedo tenerlo el código tanto en Java como en Kotlin. Listo, entonces vamos entonces a correr esta aplicación y mirar a ver si él compara si el contenido del texto de los edit text es LEPEI 5373, si es correcto, que inicie la nueva actividad. Y vamos a decirle que si no, que nos muestre por ejemplo un toast. Cuando le salga por ejemplo un error de este tipo, donde no sea, en este caso por ejemplo no está importada la clase, con Alt Enter o con Control Enter
yo puedo hacer el import de la clase que me está haciendo falta. Listo, aquí se hace entonces. Bien, si el usuario no es correcto, entonces que muestre este toast. Y vamos a decirle aquí que el mensaje sea usuario, user, incorrect user, pongámosle. Incorrect user. Y si el caso es que se equivocó fue en el password, vamos a decirle incorrect password. O en una aplicación real esto no lo haríamos, ¿no? Porque si le vamos a dar indicios a la persona que está intentando acceder que en lo que se equivocó fue en el nombre de usuario o en el password, pues le estamos diciendo a una de las dos cosas está bien. Listo, vamos a ejecutar entonces esta aplicación. Bien, aquí entonces vamos a escribir, no sé, cualquier cosa. Y aquí cualquier cosa. Vamos a darle login. Me dice que usuario incorrecto porque lo primero que él verifica es el usuario. Vamos a escribir aquí entonces lepe. Dejemos la contraseña incorrecta. Nos va a decir password incorrecto. Y si damos el usuario y la contraseña correctos, se nos abre la siguiente actividad. Aquí entonces el sistema lo que hizo fue lo siguiente. Cuando yo pulse login, valida usuario, el texto, ojo, el texto que hay en el edit text lo convierte a string y lo compara con pues, lo que yo desea. En una aplicación real esto lo compararíamos con los datos que hay en una base de datos. Luego, si eso es correcto, viene y compara el password, y si ambas cosas son correctas, crea un intent diciéndole, vea, vamos desde este contexto, o sea, desde esta actividad main activity hasta welcome activity, y con el método start activity simplemente le pasamos el intent que deseamos ejecutar. Él ya tiene las instrucciones y el sistema lo que hace es buscar una actividad que se llame welcome activity. Si la encuentra, pues la abre como sucedió acá. Bien, vamos a parar ahí de momento para que ustedes igual lo pongan en práctica.